Romanos 12, versos 9 al 13. Vamos a leer. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Padre, que esta palabra hoy nos hable y hoy nos permita recibir de tu propósito en nuestra vida. Señor, que este sea un momento de edificación para tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Gracias por acompañarnos. Me alegra verles. El Señor les bendiga a todos. 10 principios para la vida. Consejos que trae el apóstol para nosotros. Recuerde de dónde viene este contexto. Pablo le está escribiendo a una iglesia que está dividida, ¿sí lo recuerda? Le está escribiendo a una iglesia que está fraccionada, unos atacando a otros, criticándose mutuamente. Unos diciendo, yo merezco servir, en cambio tú no. Yo soy del pueblo de Dios, en cambio tú no. El problema es que estas personas iban a la iglesia y era en la iglesia donde se daba esta discusión. El propósito de Dios al establecer su iglesia, vamos a descartar algunas cosas. El propósito de Dios no consistía en que la iglesia conformara un club social, donde voy a reunirme con algunas personas para hablar mal de otras, o donde simplemente me voy a distraer. El propósito de la iglesia no tiene que ver con conformar círculos de merecimiento, donde los que tienen más conocimiento merecen ser reconocidos y los que no saben tanto de las escrituras, háganse a un ladito, por favor. Ese no es el propósito de la iglesia. La iglesia no fue establecida para que nos miremos por encima del hombro unos con otros argumentando diferentes razones. Por ejemplo, yo sé más que tú, o yo tengo más tiempo que tú en la iglesia, o yo soy más santo, o yo tengo mejores condiciones de liderazgo. Ninguna de esas razones son justificantes para que en la iglesia pretendamos apartar a algunas personas. Entonces, en el contexto de lo que hemos venido trabajando con Romanos, que todavía tengo la esperanza que se haya aprendido ese contexto, Pablo le va a decir a cada uno de sus lectores, no tienes ninguna razón para ser arrogante con el otro. Ninguna. No tienes ninguna razón para despreciar al otro.
No tienes ninguna razón para creerte superior al otro. Ninguna razón. Y entonces eso nos acerca a lo que es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es ser una clínica del alma. Un lugar en donde las personas lleguen a ser restauradas, en donde las personas lleguen a ser restituidas. Ese es el propósito de la iglesia. Pero en esa misma línea de este propósito, tendríamos que decir que en la iglesia también las personas reciben propósito. No se trata de que vengas a ser restaurado para que sigas comportándote como si nada hubiese sucedido en tu vida. Se trata de que seas restaurado para que descubras una forma de vida que te permite vivir plenamente. ¿Sí me está siguiendo o no? La iglesia no solo tiene como intención ayudarte a descubrir valor en ti, el valor que Cristo te ha dado, por supuesto. La iglesia también tiene como intención ayudarte a encontrar una forma de vida que te permita ser feliz. He descubierto que en tanto más sabiduría hay, dos características van creciendo. La primera característica, en tanto más sé, más descubro que no sé. Suena como a pensamiento socrático, pero ¿qué hacemos? El viejito ya lo descubrió. Él terminó diciendo, solo sé que nada sé. Pero luego, lo segundo que descubro en el avance de la sabiduría es que en tanto más sabiduría hay en mi corazón, más disposición de servicio hay hacia el otro. ¿Sí me escuchan? Entonces fíjese que la sabiduría va creciendo o va permitiendo que la persona crezca en dos líneas. Uno, comience a entender que su humanidad es justamente eso, una característica muy humana. Por lo tanto, no hay motivos para envanecerse. Y dos, comienza a descubrir que su humanidad es justamente eso, una razón para sentir empatía hacia el otro. Se trata de que en la iglesia crezcamos en esa sabiduría. No creo que le tenga que recordar que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Usted lo sabe, ¿cierto? Y el temor del Señor me lleva, por supuesto, a amar al otro, pero también a renunciar a mí. Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Así entonces, Pablo, que ya se ha encargado de decirnos a través de 11 capítulos, decirnos, hombre, no tienes ninguna razón para creerte más que el otro. Ahora Pablo nos está diciendo, te recomiendo más bien que vivas así. Y aquí hay 10 consejos. 10 consejos para la vida. Por lo menos en este aparte que acabamos de leer. Y permítame recordarlos uno a uno. El primero de ellos, que el amor sea sin fingimiento. Que el amor sea sin fingimiento. Si usted quiere usar otros sinónimos, son perfectamente válidos. Que el amor sea sin hipocresía. Que el amor sea sin apariencia, sin fachadas. Que no haya máscaras. Que no haya segundas intenciones. Hay una característica bien interesante respecto al amor. Y tiende a confundirnos. Porque en alguna posición idealista decimos que el amor debe ser incondicional, pero en función de lo real,
el amor no es incondicional. El amor sí tiene condiciones. Por supuesto que las tiene. Cuando usted se casa, por ejemplo, usted tiene una expectativa, dígala o no la diga, usted tiene esa expectativa. Usted espera ser la prioridad de su cónyuge. Si eso no sucede, usted como que se empieza a sentir mal. Como que se le empiezan a bajar la pasión por el otro. Y no está mal que el amor tenga condiciones, porque de hecho Dios mismo nos pide una condición a nosotros. Él nos pide que entreguemos nuestra vida a Él. Y por supuesto que nos ama aún sin que le entreguemos nuestra vida, pero entregando nuestra vida a Él, su amor hacia nosotros se convierte en una realidad que percibimos. ¿Está aquí conmigo? Usted ama a sus hijos, de eso no hay duda, pero usted espera de ellos. Hay expectativas respecto a los hijos. Entonces, el amor, por supuesto, que puede establecerse en función de alguna condición. Pero fíjese que la condición, en tanto más sana, más alimenta el amor. ¿Hay condiciones sanas? Claro que hay condiciones sanas. El hecho de que Dios pida nuestra vida para Él es una condición sana en sí misma, porque el Señor pide que te entregues a Él porque Él quiere levantarte plenamente. No es una condición egoísta, no está en función de alimentar su ego, y cuando las condiciones están en función del otro, de lograr que el otro crezca, entonces estamos hablando de condiciones sanas. Por eso cuando en una pareja él o ella dicen, no, mi amor, tranquilo, yo no tengo ninguna expectativa con usted, no se preocupe. Dele más importancia al trabajo. No, yo no tengo problemas con eso. Pero resulta que aquí adentro sí hay problemas, pero se los calla porque qué pena. Entonces lo único que está procreando es un problema. ¿Me sigue o no? Hay una interesante relación en el vínculo del amor y que se las quiero ilustrar con la relación matrimonial. Fíjese este triángulo. Arriba está Dios, ¿lo nota? Y resulta que mientras los esposos estén más lejos de Dios, ¿sabe qué va a suceder? Los esposos van a estar más lejos el uno del otro. Ahora, si miramos la siguiente ilustración, cuando los esposos están más cerca de Dios, entonces, a su vez, están más cerca entre ellos. Esta misma figura o esta misma proporción la podemos aplicar en relación con todos. Para que el amor sea sin fingimiento, entonces usted y yo necesitamos acercarnos a Dios. ¿Hay alguna razón para ello? Yo creo que sí. El apóstol Juan dice en la primera carta, capítulo 4, que Dios es amor. Y la única forma de yo poder alimentarme con suficiente amor para amar al otro es acercándome al amor, a Dios en sí mismo. Entonces aquí está encontrando usted que Pablo, cuando te dice el amor sea sin fingimiento, de una manera indirecta nos está recomendando, acércate a Dios para que tengas ese amor. En ese contexto de amor, por supuesto que yo tengo algunas condiciones. Eso hace parte de la transparencia. Pero esas condiciones, insisto, tienen que estar caracterizadas por el bienestar del otro. Déjeme darle la segunda
el segundo principio que plantea Pablo. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El primer seguro para evitar fallar es tomar distancia de lo que entendemos es malo. Hay que tomar distancia emocional de todo lo que represente errar. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La invitación de Pablo, tanto en Filipenses como en Romanos, es que le demos prioridad en nuestra mente a aquello que agrada a Dios. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Qué es lo malo y qué es lo bueno? Entonces tendría que hablarle en función del principio que define qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? La mejor definición es cuando vamos a esa palabra que está en griego. Lo que pasa es que no es lo mismo nuestra palabra en español, pecado. Pecado significa simplemente algo malo, que la palabra que está en griego, hamartía. Porque hamartía significa errar al blanco. ¿Ha visto esas targets donde uno apunta como con un dardo? ¿Sí lo ha visto? Y el círculo pequeñito en todo el centro de la target es el objetivo al que uno le apunta con el dardo. ¿Lo ha notado? ¿Sí lo ha notado? En medioevo, ese círculo pequeño se pintaba de blanco. Pues de hecho, históricamente siempre se pintó de blanco. Por eso, cuando se habla de apuntar al blanco, se habla de ese circulito pequeño donde usted tira un dardo. Y entonces, hamartía significa errar a ese blanco. Porque básicamente hamartía habla acerca de errar a un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Sencillo, errar a lo que le agrada a Dios. Entonces, alguien puede definir pecado como hacer lo malo, pero prefiero definir pecado como hacer aquello que desagrada a Dios. Sí, porque es que cuando hablamos de hacer lo malo, podemos decir que matar es pecado, ¿cierto? Pero un chismecito a la luz de un buen cafecito, eso no. Pero la pregunta es si eso le agrada a Dios, porque si no le agrada, entonces también está mal. ¿Y qué es aborrecer lo malo? Mi invitación es que entiendas aborrecer lo malo como apartarte de todo aquello que desagrada a Dios. ¿Y qué es seguir lo bueno? Pues todo aquello que le agrada, por supuesto. Ahora, ¿cómo entiendo yo qué agrada a Dios y qué le desagrada? De entrada, para toda aquella persona que ha recibido a Cristo en su corazón, ya hay algo bien importante que le va a ayudar, y es la guía del Espíritu Santo. La Biblia, sobre todo el apóstol Pablo en Efesios, dice: no contristen al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para redención. El Espíritu Santo que mora en nosotros perfectamente nos habla y nos dice cuando algo no está conforme al corazón de Dios. Pudiésemos mirar que hay dos voces que nos hablan en nuestro interior.
Una de esas voces se llama conciencia. Aquí adentro sabemos cuando algo no está bien. Y todos tenemos conciencia. Todos sabemos cuando estamos haciendo algo que no es apropiado. Pero luego la segunda voz, y para ser más explícitos, la más importante, es la del Espíritu Santo de Dios, que nos está diciendo, eso no agrada a Dios. Ahora, cuando empezamos a argumentar, sí, yo sé que está mal, pero yo sé que está mal, pero es que no puedo hacer otra cosa. Entonces allí estamos dejando de aborrecer ese algo malo. Allí estamos dejando de tener distancia emocional con ello. El primer paso para usted alejarse de lo malo es aborrecerlo. Es distanciarse de él aquí. Eso es el significado básico de la muerte al pecado. Muerte al pecado significa que me aparto del pecado aquí. Aquí empiezo a apartarme del pecado. Aquí empiezo a decir, eso no está bien, no debo hacer esto. No puedo seguir facilitando que mi vida siga en función de esto. Eso es muerte al pecado. Es a veces complejo si intentamos definir teológicamente qué quiere decir Pablo con algunas cosas. Pero qué bueno cuando logramos simplificarlo. Morir al pecado significa tomar distancia emocional de él y apartarse luego consecuentemente de él. Pero el primer paso está aquí. Aquí. Por eso él en Romanos capítulo 2, en este capítulo que estamos estudiando. Pero en el versículo 2 dice, no se conformen a este mundo, no se conformen al contexto en el que ustedes están, porque el contexto en el que estamos, mucha gente dice que determinadas cosas son buenas, sin embargo no agradan a Dios. Y sabemos que no agradan a Dios. Entonces en ese mismo contexto Pablo está diciendo, no te acomodes a lo que este mundo dice, más bien transfórmate. ¿Y cómo se da esa transformación? Por medio de la renovación de tu entendimiento. Y así podrás comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Hay dos características de la voluntad de Dios. Es agradable y es perfecta. Son dos características bien claras. Para descubrir esa voluntad de Dios que es agradable y perfecta, usted necesita primero permitir que exista renovación de su entendimiento. La renovación de su entendimiento es lo que va a provocar transformación en su vida. Y la transformación de su vida le termina llevando a aborrecer lo malo. Pablo es consciente de nuestra necesidad de apartarnos del pecado. Ahora, si usted lo escucha él hablando en Filipenses, él le dice a los filipenses, yo conozco mi pasado, yo sé qué ha sucedido en mi pasado, he fallado muchas veces, he cometido muchos errores en mi pasado. Sin embargo, dice Pablo, quiero olvidar lo que está atrás. Quiero olvidar todo aquello de donde vengo y quiero extenderme hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? El supremo llamado que es en Cristo Jesús. Para poderse extender a esa meta hay que empezar a tomar decisiones aquí. Porque hay cosas que hacemos en nuestra práctica cotidiana que claramente sabemos no agradan a Dios. Y lo primero que necesitamos hacer es aborrecerlas. Es decir, aquí no aceptarlas. Alguien me puede decir, yo estoy dispuesto a aborrecer esto, pero caigo con facilidad. Pero vuelvo a cometer ese error. Y entonces yo te puedo recordar las palabras del apóstol Juan. Juan dice, hijos míos, hijitos, suena más cariñoso.
Estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si pecan, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, el punto al que nos intenta llevar las Escrituras es a establecer aquí una diferencia radical con aquello que no agrade a Dios. Si en el ejercicio de mi camino tropiezo con aquello que no agrada a Dios, pero yo ya intento tener una diferencia con ello, ahí encuentro una promesa, y es que hay esperanza porque un abogado me respalda. Pero tiene que existir un planteamiento claro de aborrecer lo malo. Yo no puedo seguir haciendo un uso malintencionado de palabras como las que menciona Pablo en Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces no falta el creyente que anda cometiendo cualquier cantidad de actos que desagradan a Dios y simplemente dice, es que soy humano. Es que ni modo, cuerpo maldito, miren, nada que hacer. El mismo Pablo que dijo esas palabras en Romanos 7, luego en Romanos 8, dice que gracias al Espíritu de Dios, por el que ahora estamos, que nos ha librado, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hay forma de estar libre de esa inclinación al mal. Pero todo comienza aquí. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Luego, el siguiente principio, ámense los unos a los otros. Es como una extensión del primero, ¿no le parece? El amor sea sin fingimiento, dice el primer principio. Y ahora está diciendo, ámense los unos a los otros. Bueno, es que tiene que ver mucho con nuestra capacidad selectiva. Hay gente dispuesta a amar sin fingimiento a su cónyuge y a sus hijos, y hasta ahí. Y a los demás, vamos a ver. Pero el consejo de Pablo es que nos amemos entre todos sin fingimiento y sin poner ese limitante de que no es mi familia. Esto también tiene que ver con otro criterio bien importante, y es que la iglesia es una familia. Somos el cuerpo de Cristo. Y entonces el amarse los unos a los otros, recuerde otra vez, ponga en perspectiva la situación de la iglesia en Roma. Porque por muchos años se saludaban y se abrazaban y se querían. Pero luego están enfrascados en una discusión tan fuerte que ya no se quieren unos con otros. Ya se armaron grupitos y los de este grupo no quieren a los de este otro grupo. Y Pablo les está diciendo, por favor, no hagan eso. Ámense. Si hay un lugar donde fácilmente se forman grupos, es en la iglesia. Fácilmente se conforman los grupos de los santos cuestionando a los grupos de los pecadores. Y los pecadores cuestionando a los santos. ¿Se ha notado? Que algunos empiezan a decir, yo soy pecador, ¿y qué? Yo no soy como ese santurrón. Fácilmente se conforman grupitos. Los que predican o los que sirven de los que no, los que hacen algo de los que no, los que marcan la silla con un chicle de los que no. Pero la iglesia no ha sido llamada para conformarse grupos dentro de ella. Pasa, ¿qué podemos hacer? Pero ese no es el llamado. Y cuanto más podamos derribar aquello a lo que no estamos llamados, mucho mejor. Y cuanto más podamos derribar aquello de que solamente vamos a amar a aquellos que nos caen bien, mucho mejor. Es que Jesús lo dijo. Ustedes escucharon que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero
¿qué sustento tiene que ames a la persona que te ama? Tienes que amar al que te ofende. Tienes que amar al que te cuestiona, al que te critica. Tienes que amar al que piensa diferente a ti. Esa es la esencia de lo que Jesús está trabajando en construir en su iglesia. Un amor que primero sea sin fingimiento y luego sea sin limitante acerca de a quién voy a amar. A todos debo extenderles mi amor, incluso a aquellos que no me quieren saludar, incluso a aquellos que no me quieren ver, incluso a aquellos que piensan diferente de mí. El objetivo de Pablo en este ejercicio es lograr que la iglesia tome conciencia que el amor no se puede extender solo a algunos y a otros dejarles sin amar. La invitación de Pablo es: ámense los unos a los otros. Y bien, es que aquí está básicamente un principio de vida. ¿Por qué le digo que aquí hay un principio de vida? Porque amar trae libertad. Amar trae dejar cargas pesadas a un lado. Contrario a ello, el resentimiento, la rabia, el odio, trae carga, trae peso, trae cadenas, amarra, esclaviza. No vaya usted a pensar que cada persona a la que eventualmente le tiene un resentimiento, no hay ningún inconveniente con ello. En realidad usted se está sometiendo o esclavizando a esa persona. No sé si lo ha notado, pero las personas a las que le cargamos algún nivel de resentimiento tienen la extraña capacidad de modificar nuestro carácter del día. ¿Se ha dado cuenta de eso? Usted se levanta en la mañana muy contento. Gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, hay fuego. Usted se siente ungido. Hoy es domingo con toda la hora del Señor. Está pura energía. Y de repente llega al templo y usted está ahí diciendo: ¿cuándo empieza la alabanza que estoy que me danzo? Y se le sienta al lado el hermanito que le cae mal. Justo ese día se le sienta al lado, como dicen en mi país, el que le cae como patada al hígado. Y entonces es muy probable que usted diga: como estaba prendido y ya llega este hermano y me dañó el día. Ya no quiero ni cantar. Ya se me dañó, ya qué voy a hacer, más bien me voy para atrás. La pregunta es: ¿usted vino con cuál decisión? Y la respuesta es: vino con la decisión de cantar, de saltar, de alabar, aleluya, fuego caiga, ¿cierto? Pero vio al hermanito que le cae mal y con qué actitud terminó. Su decisión era una y terminó haciendo otra. ¿Sabe por qué? Porque esa persona a la que usted no ha perdonado puede controlar sus emociones. Entonces, cuando Pablo nos recomienda el ejercicio de amarnos los unos a los otros, detrás de esto hay una recomendación de libertad. Detrás de esto hay una recomendación de felicidad. Podrá usted notar que hay personas que de corazón manifiestan que aman. Y si usted los mira con detenimiento, se dará cuenta que estas personas sonríen naturalmente. En cambio, otra persona que dice que todo el mundo le cae mal, que desconfía hasta de su sombra, que no le cree a nadie, usted la mira con detenimiento y se va a dar cuenta que todo el día está de mal genio. Todo el día mira rayado así.
usted se va a dar cuenta que esa persona difícilmente expresa algo que sea positivo. El amor trae libertad, no así el resentimiento. Recuerde, estos son principios para la vida. Otro consejo que nos da Pablo es concederle prioridad al honor del otro. Él está diciendo, en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. ¿Qué quiere decir Pablo con conceder prioridad al honor del otro? A veces hay egoísmo en las personas. El egoísmo que impide reconocer la labor del otro. Pero si viéramos qué tan sencillo es este ejercicio, qué tan fácil es llevarlo a la práctica. Por ejemplo, si yo doy las gracias a quien me hace un favor, si yo doy las gracias a quien veo que está barriendo, si yo doy las gracias a quien está prestando un servicio, eso implica darle honor al otro. Si yo pido el favor en lugar de dar órdenes, si yo reconozco el esfuerzo del otro, y si tengo humildad en cuanto a mi forma de pensar. Pablo dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ese es el consejo de Pablo. Que consideres al otro como superior a ti mismo. ¿Hay alguna diferencia entre considerar al otro superior a mí mismo y considerarme a mí como superior al otro? Yo creo que sí. Se la puedo ilustrar de la siguiente manera. Si yo pienso que el otro es superior a mí, entonces voy a buscar la manera de aprender de él o de ella. Pero si yo siento que yo estoy por encima del otro, entonces, que aprenda el de mí. Cuando usted llega a la cima emocional, donde empieza a pensar que ya se lo sabe todo, que ya no hay poquito por enseñarle, en ese momento usted deja de crecer. Pero la mejor forma para crecer en la vida es cuando yo asumo que de todos puedo aprender algo. Todos me pueden enseñar algo. El anciano que veo en la calle, que aparentemente no tiene mucho por reflejarme, tiene mucha experiencia para compartirme. Y de todos puedo aprender. Entonces, cuando me abro a dignificar al otro, no solo estoy logrando que el otro sienta que es bienvenido, también estoy logrando yo mismo recibir crecimiento. Aceptar que las otras personas tienen algo para enseñarme, algo para mostrarme, me ayuda a crecer en la vida. Es triste cuando creemos que solo un buen predicador puede enseñar. Y no es así. Aún el hermano que siente terror, se me escapa la palabra, terror escénico. Hay personas que se paran acá y empiezan a tartamudear, ¿no lo ha visto? Y quieren predicar, pero no les sale una palabra. Entonces uno dice, no sabe nada. No es que no sepa. Es que tiene temor ante un escenario. Pero conocimiento sí puede tener. Allí donde usted está sentado, usted tiene demasiado para compartirle a cada una de las personas que estamos interactuando con usted. Usted tiene demasiado para
transmitirle a otros. El pararse en este lugar no determina su conocimiento. El pararse en este lugar solo habla que Dios ha tenido misericordia de algunos y nos ha permitido el privilegio de hablarles. Pero su conocimiento y su luz llegó a cada uno de nosotros. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Algunos de esos que recibieron esa promesa no tenemos ni idea de cómo enseñaban. No tenemos ni idea de cómo Natanael enseñaba. Más allá de que al principio se consideraba bien arrogante. No tenemos ni idea de cómo Simón el cananista enseñaba. Es más, no hay mayores referencias de Simón el cananista. ¿Qué sabemos de él? Solo su tendencia de pensamiento. No sabemos más de Simón el cananista. Si Mateo no hubiera escrito el evangelio que escribió, no sabríamos mayor cosa de cómo piensa o habla Mateo. Pero ¿sabe algo? Todos y cada uno de ellos fueron luz. Y enseñaron de tal forma que se transformaron civilizaciones y culturas. El tema es que no podemos asumir la posición de que solo Pedro y Juan saben enseñar. No podemos asumir la posición de que solo los apóstoles que están a la cabeza saben enseñar. Ese fue el error que en la iglesia de Corinto muchos cometieron. Entonces muchos decían: yo le creo a Pablo, pero a Pedro y a Apolos, a ellos no les creo. Ellos no son apóstoles. Otros decían: yo le creo a Pedro, pero a Pablo y a Apolos, a esos no les creo. Y había unos que decían: yo le creo a Apolos. Pero ¿sabe cuál es el peor de los 4 grupos? Había un cuarto grupo. El primer grupo le creía a Pedro, el segundo a Pablo, el tercero a Apolos dentro de la iglesia de Corinto. Pero había un cuarto grupo que decía: yo no le creo a nadie. Yo solo le creo a Cristo. Él es el único que me puede enseñar. A nadie más le creo. Nadie más es suficientemente sabio como para enseñarme algo. Habían algunos dentro de la iglesia que pensaban así. ¿Cómo le parece? Lo irónico de esto es que todavía hay personas que piensan así. Yo no le creo a nadie. A mí que nadie me enseñe porque yo soy autodidacta. Yo aprendo solo. A mí solo el Espíritu me enseña. ¿Y sabe algo? En ninguna parte de las Escrituras ese propósito ha sido establecido por parte de Dios. Dios ha establecido que entre todos y cada uno de nosotros nos edifiquemos, que podemos aprender los unos de los otros. Dios ha establecido que usted, yo y cada quien de los que está acá y de los que hacen parte del reino de los cielos hemos recibido talento para ministrar a otros. De una u otra manera hemos recibido algo para hablarle al otro y edificarlo. Y cuando dejas de asumir que el otro te puede enseñar, en ese momento también dejaste de crecer. ¿Está aquí conmigo? ¿Todavía me aman o ya no? Un consejo más. En lo que requiere diligencia, no seas perezoso. Habría mucha tela que cortar acá. Pero déjeme utilizar un adagio popular. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
Hay algunos que tienen una política de pensamiento distinta. Entonces dicen, la pereza es la madre de todos los vicios. Pero madre es madre y se respeta. Y entonces la política de algunos es simplemente dejar que el ocio gobierne sus vidas. Hay aspectos de nuestro caminar diario que requieren diligencia. Yo le quiero brindar 4 de esos aspectos en los que usted y yo necesitamos ser diligentes. Necesitamos ser diligentes en lo que implica nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuánto quisiera que no nos durmiéramos en esto? Porque nuestro crecimiento espiritual es fundamental para la eternidad. Nuestro crecimiento espiritual también es fundamental para tener conocimiento de Dios, para entender a Dios en nuestra vida. Ahora, necesitamos ser diligentes en lo que refiere a nuestro crecimiento personal. Triste es la vida de quien dice, ya no tengo más para crecer, ya no tengo nada más que hacer. ¿Cómo puede sustentar a alguien esto? No, que es que ya tengo 80 años, ya soy viejo. 80 años tenía Moisés cuando comenzó, no finalizó, sino comenzó su ejercicio ministerial. 80 años tenía Caleb, de hecho 85, cuando comenzó, no finalizó, sino comenzó a conquistar la tierra prometida, aquella que Dios le dijo que sería para él. Dejas de crecer, comienzas a morir. Eso se ve en la biología y pasa en la vida individual. Dejas de crecer, comienzas a morir. Tercero, hay que darle prioridad a lo que alimente la unidad de tu familia. Hay que darle prioridad al tiempo de calidad. Hay que darle prioridad al tiempo que requiera escucharlo a los tuyos. Y cuarto, hay que darle prioridad a lo que represente construir hermandad. No puedes seguir creyendo que somos una rueda suelta en el universo. No porque hay un principio que el Señor establece dentro de su propósito supremo y que lo encontramos en Efesios capítulo 1. El Señor quiere reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas al término del cumplimiento de los tiempos. Y entonces aquí usted y yo podemos entender que Él tiene como propósito que nos edifiquemos como una hermandad, como una fraternidad. Eso de hecho me lleva a un nuevo consejo. Seamos fervientes en el Espíritu. Fervientes en el Espíritu es mantener pasión espiritual y no permitir que caigamos en una interferencia, en un desapego, en una desatención. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3, versículo 15, yo conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y sabemos cómo el Señor tiene una posición bien clara respecto a la tibieza, pero no nos damos cuenta que cuando perdemos el fervor espiritual, caemos en ese ambiente de tibieza. Cuando perdemos la pasión por honrar a Dios, por buscarle, caemos en ese ambiente de tibieza. Cuando empezamos a transitar casi que de manera autómata, parecemos robots. La oración se convierte en algo que es como un letargo supremamente pesado.
y no nos damos cuenta, pero estamos en un ambiente de tibieza. Hay que trabajar para que el fervor en el espíritu continúe en alto. Y entonces viene una siguiente recomendación: sirvan al Señor. Este es el principio mismo de la vida. Se lo voy a recordar. Fuimos creados para servir. Isaías dice: este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. Sí, el ser humano tiene la tendencia a olvidar las cosas con muchísima facilidad. Pero Dios no. Y Dios en su infinita sabiduría creó algo aquí, que se llama vacío existencial. ¿Y qué es el vacío existencial? Bueno, cuando usted no sirve a Dios, los judíos dicen: el que no sirve a Dios, no sirve. Y entonces, cuando usted no sirve a Dios, usted siente que algo le falta. Usted siente que algo no concuerda, algo no está bien. Quiere llenarlo, por supuesto. Y hay opciones. Las fiestas, la música, el sexo, los hobbies, el trabajo excesivo, el éxito. Todas estas son opciones. Y tú estás en la cima de todo esto y te sigues dando cuenta que algo te falta. La Biblia me muestra ejemplos y yo se los he mencionado algún par de veces. Salomón llegó a la cima de los que algunos hombres quisieran llegar. 700 esposas, 300 concubinas, 1000 mujeres. 1000 mujeres, llegó a la cima. Pudiese uno creer que fue un hombre feliz. Pero te encuentras con que el anciano Salomón le dice a sus lectores cuando está escribiendo Proverbios: quédate con una, alégrate con la mujer de tu juventud. Con una es suficiente. Y entonces, estando por allá en la cima de la variedad, este hombre regresa y le dice a todos los mortales: allá no hay nada. El vacío continúa. Si bien deseas, habla con alguien que va de fiesta cada fin de semana, que consume licor todos los días. Háblate con alguien que comienza a relacionarse con sus amigos y se mete en pandillas o en círculos sociales de peligro. Háblate con alguien que vive de aventura en aventura. Y es muy probable que esa persona te diga: sí, me divierto mucho, sí, lo disfruto mucho, pero algo me falta. Algo falta. Y ese algo falta no es otra cosa más que el vacío existencial que Dios puso en el hombre y que solo se llena con él. Solo Jesucristo puede llenar ese vacío. Y solo cuando decides servir al Señor, comienzas a sentir que ese vacío se está empezando a llenar. Porque el servir a Dios implica un vínculo relacional en dos direcciones. Ya has recibido el amor de Dios, ahora extiendes ese amor hacia otros y sientes que este vacío comienza a llenarse. Servir a Dios implica dejar de ser un receptor y comenzar a tener un propósito en la vida. Luego eso me lleva al siguiente consejo: sostén la esperanza. No permitas que la esperanza muera. Dice Pablo: está gozoso en la esperanza, por favor. En el mismo
libro de Romanos, él dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No podemos perder la esperanza de que algo va a pasar con tu vida, con la vida de tu familia, que algo va a suceder para restaurar lo que está caído. La esperanza no se puede perder. Las tormentas no se diseñaron para que pierdas la esperanza. ¿Usted lo sabía? Las tormentas se diseñaron para que crezca la esperanza. Dios se lo dijo a Oseas, allá en el capítulo 2. Le dice Dios a Oseas: la llevaré al desierto y allí la enamoraré. Es en el desierto donde Dios provoca enamoramiento. Es en la crisis donde Dios provoca que levantemos la mirada y nos encontremos con el poder de Dios. La esperanza no está diseñada para morir en medio del conflicto. Al contrario, cuando el conflicto llega, el Señor lo ha diseñado de tal manera que debe alimentar nuestra esperanza. Gozosos en la esperanza es el consejo de Pablo. La esperanza termina siendo ese soporte que hace que llegues al otro lado. Y luego encuentras el siguiente consejo: dignos en la tribulación. Mucha gente termina renunciando al cristianismo porque dicen: tuve un problema y el Señor no me respondió. Pues un principio de vida es que cuando llegue la tribulación, levanta tu mirada. Levanta tu cabeza, mira hacia lo alto. Como dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes. La pregunta, por supuesto, que siempre nos rodea en medio de la tribulación: ¿de dónde vendrá mi socorro? Siempre nos llega esa inquietud, porque los desiertos no son fáciles. Pero Pablo te está diciendo: en la tribulación mantén tu dignidad de cristiano. En la tribulación mantén tu certeza del amor de Dios. Así como el salmista que se responde a la pregunta: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Dignidad en la tribulación quiere decir que sigo creyendo en Dios aunque los problemas me ataquen. Dignidad en la tribulación quiere decir que mi esperanza no se muere aunque la crisis es muy fuerte. Dicen que 2022 va a ser más difícil que 2020 y que 2021. Que se venga 2022. Yo tengo esperanza en Cristo. ¿Hay alguien aquí que tiene esperanza en Él? Entonces no le tengas miedo al 2022. Ten la certeza de que el Señor está contigo como poderoso gigante. Dios está con su pueblo. Hay esperanza. Hay que tener dignidad en la tribulación. Pero esa dignidad se enlaza con el siguiente consejo: constantes en la oración. Constantes en la oración. Es que la fortaleza mía se gesta desde mi vínculo relacional con el Padre, desde mi vínculo relacional con el Hijo, con el Espíritu Santo fluyendo ávidamente en mí. La esperanza en la tribulación, la dignidad en la tribulación se gesta en mi constancia con Dios. Y es muy hermoso cuando dices: pastor, ore por mí. No es tan hermoso cuando dices: es que a mí el Señor no me escucha. Parece como que la esperanza se te perdió. Pero sabes que Dios sí te escucha, y por eso la invitación es a que ores. Pablo lo dijo: oren sin cesar, oren todo el tiempo.
No puedo recomendarles, oren 1 hora, oren 2 horas. Recuerdo un predicador que me frustró bastante porque decía, el que no diezma el tiempo no es cristiano. ¿Sí entiende ese concepto de diezmar el tiempo? El día tiene 24 horas. El que no ora 2 horas y 40 minutos no es cristiano. Y si yo me pongo a decirle lo mismo a ustedes, alguien va a cometer el mismo error que yo cometí. Porque yo me iba con temporizador en la mano y colocaba 2 horas 40 y ahí lo ponía delante de mí. Y vamos a orar 2 horas 40 minutos y empezaban los minutos a retroceder. Y cuando faltaban 2 horas con 35 yo ya no sabía qué decir. ¿Y ahora qué hago? Solo han pasado 5 minutos. Un día descubrí que eso es ofensivo. Usted se imagina donde alguien venga con un reloj en la mano y lo ponga allí. Bueno, vamos a hablar 1 hora, ¿ok? 1 hora, no más. No tengo más tiempo. A mí me incomodaría si alguien viene con esa actitud conmigo. Y era el error que yo estaba cometiendo, pero fue inducido porque alguien dijo que si no oras 2 horas con 40, entonces no tiene relación con Dios. ¿Sabe? El consejo de Pablo ni siquiera dice ora 2 horas 40, diezma al día. El consejo de Pablo es ora sin cesar. Hazlo todo el tiempo. Sabes que tienes al Padre a tu lado escuchándote todo el día. Acércate confiadamente al trono de su gracia cuando quieras. Pero hazlo. Fortalece tu vida espiritual. Enamórate de un vínculo con Dios que se convierta en tu deleite. Que te alegres estar en su presencia de tal manera que vas conduciendo y tienes la forma de hablar con Él. Estás próximo a entrar a una cita médica y tienes la intención de estar hablando con tu Padre Celestial. Vas a entrar a tu jornada laboral y estás hablando con tu Padre Celestial. Y entonces aprendes que para orar no se necesita estar arrodillado, levantar las manos y cerrar los ojos. Para orar solo necesitas disposición de hablar con Él todo el día. Por supuesto que es necesario ese momento donde separas un espacio y te escondes y te arrodillas, levantas tus manos y oras. Pero no cometas el error de decir, es que no tengo tiempo, entonces no lo hago. Búscale todo el tiempo. Todo el tiempo busca la presencia de Dios. Constantes en la oración. ¿Qué quiere construir Dios con su pueblo? ¿Qué quiere hacer el Señor con su pueblo? Quiere llevarnos a la madurez espiritual. Quiere llevarnos al punto en donde nuestra felicidad no se desprende del otro, ni de las circunstancias. Y para que esto suceda necesitas intimidad con Él, pero también necesitas saber quién eres tú.